Y para hablar de los peligros a los que se exponen los ambientalistas en América Latina, me acompaña desde Medellín, Colombia, Juliana Bravo Valencia, directora del programa de la Amazonia de Earth Rights International. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Café CNN. Muy buenos días. ¿Quiénes son las principales víctimas de esta violencia? Bueno, Ana María, muchas gracias primero por la invitación. Este es un tema muy importante para nosotros. Las víctimas en general son personas que vienen defendiendo el territorio, que vienen defendiendo sus derechos y exigiendo a los estados una reivindicación y garantía de los territorios y de los derechos colectivos. Son pueblos indígenas, comunidades étnicas en general que están defendiendo los derechos. Son las personas más expuestas a la violencia por defender sus derechos. Y Juliana, ¿con qué rubros se ha visto relacionada la violencia contra ambientalistas? Bueno, en general la violencia es una violencia que viene siendo, primero, esto es un problema que es sistemático, es un problema estructural en América Latina. Los defensores ambientales del territorio vienen siendo amenazados por empresas, por diferentes sectores, ¿no? Pero en general hablamos de la industria extractiva, ¿no? Empresas madereras, empresas petroleras, empresas mineras, que son quienes tienen proyectos y tienen intereses en degradar el sistema, el territorio, digamos, la naturaleza, y aprovecharse de los recursos de la naturaleza por los que están protegiendo y, digamos, defendiendo los derechos los líderes, ¿no? Entonces son estas empresas que tienen sus proyectos, que tienen unos intereses en estos territorios y que los ambientalistas, los defensores, los pueblos indígenas están denunciando esta violencia y son atacados, digamos, y criminalizados, hostigados, porque no solamente es un problema de asesinato, sino hay una serie mucho más amplia de violencia. Es un contexto en donde la situación más grave, por supuesto, es la muerte y el asesinato de los defensores, pero es un contexto mucho más amplio de violencia. Juliana, en el caso de este periodista británico y este medioambientalista brasileño que fueron asesinados en Brasil, hay al menos 5 detenidos. Pero ¿cuántos de estos asesinatos, por lo general, quedan impunes? Bueno, ese es un problema justamente, ¿no? La impunidad, la falta de justicia ambiental, ¿no? La falta de acceso a la justicia, pero también de encontrar realmente a los responsables, que haya una investigación con la debida diligencia, que cumpla los estándares internacionales. Y el problema justamente es que ante la impunidad y ante la falta efectiva de justicia, pues simplemente los crímenes siguen aumentando, porque aprovecho para decir que esta violencia en América Latina, digamos, no es de ahora, no es un tema reciente, es un tema que se viene profundizando, pero que desde el 2011 Naciones Unidas, diferentes personas también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han venido señalando que América Latina es el continente, es la región más peligrosa para ejercer la defensa de derechos humanos y en particular la defensa del territorio, de la naturaleza, ¿no? Reivindicar los derechos al territorio y por supuesto la Amazonía como ese pulmón tan importante en este momento, en este contexto de crisis climática. Por supuesto que los defensores de este territorio están expuestos a múltiples problemáticas que se agudizan con la impunidad. ¿Y cómo la muerte de estos ambientalistas pone en peligro precisamente la lucha contra el cambio climático o la extinción de especies en nuestra región? Pues la defensa de los ambientalistas y en general de los pueblos indígenas es una lucha y ellos están cumpliendo un rol absolutamente importante que hoy, digamos, es muy reconocido justamente, o que debería ser reconocido y garantizado justamente porque están cumpliendo un rol fundamental en este contexto del cambio climático. Sin embargo, ellos, por supuesto, ante esta violencia esta ola de violencia, esta impunidad, por supuesto que el mensaje que están dando los estados, las empresas es, por un lado vamos a congresos y vamos a foros internacionales y hablamos de cambio climático, pero en los territorios, en los lugares donde ocurre la violencia, pareciera que no pasa nada y por el contrario se agudiza la violencia. Entonces, aquí hay un problema grave, no solamente es un problema de decir
y comprometerse y hacer manifestaciones de buenas intenciones sobre el cambio climático, sobre la importancia de este tema a nivel global, sino en tomar medidas y acciones concretas que garanticen la vida y que garanticen los derechos de los defensores de los territorios, que es donde justamente se está quitando la vida a quienes llevan por años y décadas garantizando y defendiendo el territorio y, por supuesto, reivindicando la necesidad de proteger la naturaleza, ¿no? La Amazonía es un área biodiversa que requiere una protección y una mirada atenta de los estados, pero que en la práctica esto no está ocurriendo. Y quienes están levantando las voces, quienes están denunciando, quienes están inclusive manifestándose en eventos también mundiales como las COP, también esas personas cuando llegan a los territorios sufren amenazas, ¿no? Entonces, aquí hay una desconexión muy grande entre los foros internacionales y lo que ocurre en los territorios, y yo creo que esto es muy importante que se vea reflejado, ¿no? Porque las cumbres, por supuesto, que son muy importantes, pero que es importante que los estados adopten medidas, porque ese es el problema, que no se adoptan medidas, digamos, no hay... Sí. De eso te quería preguntar, para terminar, Juliana, brevemente. ¿Hay algún acuerdo a nivel regional para brindar protección a estos defensores del medio ambiente? Sí, por supuesto, está el acuerdo de Escazú, pero además del acuerdo de Escazú, digamos, hay una serie, digamos, ya de instrumentos internacionales que obligan a los estados a proteger la vida y garantizar los derechos y el derecho a defender derechos, ¿no? El derecho a defender derechos es muy importante, y el acuerdo de Escazú justamente es un acuerdo que lo que pretende y busca es que los defensores del territorio, los defensores ambientales puedan tener acceso a la información ambiental, participación en asuntos ambientales y, por supuesto, justicia ambiental. Y el gran problema también es que los estados vienen de manera muy lenta ratificando, y países como Colombia, por ejemplo, que es el primer país en el mundo con cifras de defensores asesinados, es un país que no ha ratificado el acuerdo de Escazú. Entonces, es un gran llamado a que los estados realmente se comprometan y ratifiquen Escazú, porque creemos que Escazú es una herramienta que va a permitir garantizar por lo menos estos derechos que vienen siendo violentados durante décadas. Los derechos y la protección de estos medioambientalistas. Gracias a Juliana Bravo Valencia, directora del programa Amazonía de Earth Rights International. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias.